Hola, mi comunidad de alquimistas. Muy buenos días. Hoy vas a descubrir cómo transformar tu divorcio en el viaje alquímico de tu alma. Bienvenidos este bello domingo. Espero que me escuchen. Si me escuchan bien. Perfecto, vamos a empezar. Si no me conoces, mi nombre es Pilar Vizcaíno, soy facilitadora transpersonal y ayudo a mujeres a sanar divorcio, despertar conciencia y sagrado femenino a través de la alquimia espiritual de alto grado. Y vamos a empezar porque es lo transpersonal, porque me preguntaban, ¿qué es transpersonal? Bueno, transpersonal se trata del nivel espiritual. Transpersonal es aquello que está más allá de la cabeza pensante, de lo racional. Tiene que ver con la inteligencia del corazón, con la comprensión, la intuición. Transpersonal significa hacer un viaje hacia lo profundo de la conciencia. Y comprendiendo nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el alma, que no vamos ahorita a entrar en detalle de qué es el alma, porque bueno, el alma tiene todo alcanza para que haga todo un video del alma, pero vamos a entender como todos nos entendemos como estos seres de luz, ¿sí? Estos seres de luz, y el alma de alguna forma es como esta estructura, por ejemplo en la tradición hindú, dicen es la estructura kármica que nos une a estar en esta experiencia humana o que sostiene, digamos de alguna forma, la experiencia humana que encarnamos en esta tierra. Entonces, eso es lo transpersonal es esto. Por eso, cuando hablo de divorcio, quiero llevarte a que tú comprendas más allá de lo que hasta este momento nos dicen o comprendemos. Y para poder transmitirte un poco ese mensaje, te voy a contar de manera muy resumida y muy rápida mi historia, un poquito mi historia, para que tú comprendas por qué te voy a hablar de todo esto del tema del alma a través del divorcio, ¿sí? Fíjate que cuando yo me divorcié la primera vez, hace muchos años, me divorcié la primera vez, pues fui a hacer lo que todo mundo hace cuando estás viviendo este divorcio, que es vivir, bueno, todo el caos, las etapas que vives en el duelo, y es ir y buscar la ayuda terapéutica. Fui a la terapia, a tratar de sanar, de superar, etcétera, ¿verdad? Y pasa todo este tiempo haciendo la terapia y yo regreso de nuevo a la relación con esa expareja con la que me había divorciado. Un divorcio común y corriente, donde pues había sido legal, había pasado por todos los problemas que se pasan en el divorcio, etcétera. Entonces, después de tener esta terapia, yo regreso con esta expareja, regreso de nuevo con él, retomamos la relación, y a partir de ese momento yo incursiono me meto mucho a trabajar en temas que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia, con psicoterapia, con desarrollo transpersonal, mucho todo lo que tiene que ver con budismo, toltequidad, un poco de chamanismo, a trabajar con todas estas ideologías de conocimiento ancestral para poder aplicarlas y llevarlas obviamente a mi vida. Porque obviamente como toda persona, toda mujer, pues yo quería tener una vida extraordinaria, yo quería cumplir mis sueños, yo quería lograr, ahora sí, tener esa relación que no había podido, yo quería dar un brinco más allá, yo quería no ser como las masas, yo quería que mi relación fuera fabulosa y quería, bueno, lo que toda mujer sueña, ¿verdad? Entonces, me meto a trabajar muchísimo en todos estos temas que te estoy mencionando, de psicoterapia, de todo lo que tiene que ver con más allá de la mente. Y me aplico muchísimo, me entreno muchísimo a estar trabajando y a implementar en mi vida estos temas en mi relación de pareja que tenía en aquel momento,
y con todo lo que yo vivía, con mis hijos, en mi casa, con mi familia, en mi empleo. Entonces logro empezar a tener sí un cambio y una transformación evidente, y pasan muchos años, pasa el tiempo, pasan más de 15 años en donde yo me entreno muchísimo y fuertemente, aprendo, desarrollo mucho todos estos temas. Y bueno, pasa el tiempo y llega un momento en el que llega el segundo divorcio. Llega el segundo divorcio de esta misma pareja, de esta relación de ya casi 30 años. Llega este segundo divorcio, y cuando llega este segundo divorcio, pues yo me rompo por completo. Yo me voy al pozo por completo, me voy a lo profundo, me voy a lo oscuro, me siento totalmente destruida, me siento totalmente en caos, y llego a una oscuridad tan profunda que pues busco el suicidio. Entonces, cuando pasa todo esto, yo te lo estoy resumiendo de una manera muy corta. Cuando pasa todo esto, parte de esta oscuridad para mí era decir, bueno, ¿qué es lo que realmente nos lleva como seres humanos a estos lugares? ¿Qué es lo que realmente, si después de yo haber vivido todo esto que viví, si después de haber ya atravesado un divorcio, si después de haber ido a terapias, después de haber estado más de 15 años metida, implementando, entrenando, llevando a la práctica todos estos temas que tienen que ver, no, como te repito, no nada más con psicoterapia, con desarrollo transpersonal, con todo lo que tiene que ver con... La toltequidad es si no conoces la toltequidad es un conocimiento ancestral de Mesoamérica, del México antiguo, que tiene que ver con esta relación del ser humano y lo divino, toda esa cosmovisión, que tiene que ver un poco similar a todo lo que es las culturas en Oriente, por ejemplo, con la India, con China, donde entra, por ejemplo, el budismo, Zen, el Tao. Entonces, yo había estado trabajando en todo esto, y yo decía, bueno, ¿por qué fue que, a pesar de que soy una mujer que incursionó, llevó a la práctica, ejecutó, desarrolló, trabajó todo esto, ¿por qué terminé aquí? O sea, ¿por qué terminé destrozada? ¿Por qué viví cosas tan graves? ¿Por qué viví abuso, violencia, una relación de codependencia, narcisismo, tanto desamor, engaño, traición? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Qué era lo que había pasado realmente? ¿Qué había pasado con ese ser humano? Yo decía, ¿qué es lo que, a pesar de todo esto que yo trabajé, que deseaba, que yo me entregué por completo, que me di por completo al punto de olvidarme, de abandonarme, qué es lo que realmente nos lleva a terminar así, ¿no? A vivir esas experiencias dolorosas, caóticas, que te destruyen el alma? Entonces, cuando yo pasé todo este proceso, me di cuenta, obviamente, caí en cuenta, algo que yo me di cuenta es que hay un plan divino. Entonces, aquí entra mi primera acción que tienes que tú comprender. Si tú estás pasando por este proceso de divorcio o pasaste por este proceso de divorcio, tienes que comprender que hay un plan divino. Hay un plan divino para ti. Este plan divino, yo lo hablé en el live pasado, por ahí lo tengo grabado por si después lo quieres checar, te lo voy a decir rápidamente. Ese plan divino está hecho, obviamente, pues de muchas estructuras que ya traemos desde que nuestra alma decide venir a esta tierra. Está hecha de nuestra historia personal, de nuestro árbol transgeneracional, de nuestro linaje femenino, del karma, de todas esas estructuras que ya traemos desde que somos gestados en el vientre de mamá. Ya lo traemos, que le llamamos de alguna forma predestino, con el cual ya llegamos, que obviamente tenemos la posibilidad de cambiarlo, modificarlo en algunas cosas, pero existe este plan divino. Entonces es bien importante que tú sepas, súper importante que tú sepas que existe este plan divino para ti. Este plan divino de que tiene esa divinidad, esta fuente, Dios, universo, vida, como tú lo llames,
es un plan para ti, obviamente es un plan de amor. Tú vas a decir, ¿cómo que es un plan de amor si me está yendo de la patada? Y viví las cosas más terribles, y viví las cosas más dolorosas, y las estoy viviendo y no me puedo escapar, y estoy en esta prisión, y estoy destrozada, estoy deshecha, y... Sí, mujer, hay un plan divino. Así por más duro, cruel, difícil de comprender, que uno muchas veces no entiende, hay un plan divino, y obviamente ese plan es para elevarte. Es para engrandecer tu conciencia, para acrecentar tu conciencia, para que tu alma evolucione, para que tu alma vaya más allá de lo que nuestras mentes hasta ese momento comprenden. Entonces, esto es lo primero que tú tienes que saber, que hay un plan divino para ti, y que ese plan, créemelo, que es amor para ti. ¿Sí? Eso es lo primero que tienes que tener muy presente. En un principio no vas a comprender por qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, hacia dónde, pero hay un plan. Es un plan de tu alma, es un plan divino, es un plan que está conectado con toda la fuente. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, lo segundo que vino, después de mi experiencia que te estoy contando, cuando yo estaba en este hoyo, en esta oscuridad absoluta, estar rota por completo, donde perdí mi hogar, perdí todo lo que había construido esos 30 años y demás. Lo que vino después fue que yo supe que yo tenía que iniciarme en un camino de autoconocimiento profundo. Y a pesar de que durante más de 15 años yo lo había estado haciendo, ¿verdad? A pesar de eso yo comprendí y yo supe que había algo más profundo adentro de mí, que necesitaba por mí misma transitar ese camino, que algo en mi interior me estaba llamando para iniciar ese camino mucho más adentro de lo que yo en ese momento podía visualizar. Yo sabía en ese momento que algo dentro de mí necesitaba guiarme, y no tenía que ver con nada afuera, no tenía que ver con un guía, con lo que tú le quieras llamar hoy en el mundo, ni maestro, ni psicólogo, ni coach, ni mentor, ni sacerdote, ni gurú, ni chamán, no. Había algo dentro de mí, había un llamado dentro de mí, había un llamado que me estaba colocando en ese lugar y que yo necesitaba transitar. Obviamente, yo sabía que necesitaba pedir ayuda, y me refiero no a ayuda, no nada más externa, sino yo decía algo más poderoso. Yo necesitaba una ayuda no humana, porque de plano yo decía, es que si yo ya hice todo lo que yo creí, que si yo ya hice todo lo que hasta este momento mi mente me ha dado a entender, si yo ya hice esto y esto y esto y esto, y he hecho todo lo posible y lo que hasta este momento creo que ha habido y por haber, yo necesito una ayuda no humana, algo más allá. Entonces supe en ese momento que yo necesitaba convertirme. Siempre había sido una buscadora, siempre desde niña fui esa niña que me gusta mucho investigar, descubrir, preguntar, saber los porqués. No me gusta como quedarme con lo que me dicen y ya con eso me quedo, ¿no? Entonces yo quería como ir más allá. Entonces entendí que tenía que iniciar este propio camino hacia lo más profundo de mí, y que estaba obviamente llena de miedo. ¿Por qué? Porque afuera mi vida estaba hecho un caos total. En la relación con lo que estaba viviendo en ese momento del divorcio, y pasé cosas muy graves, muy graves, muy delicadas en todos los sentidos. Cuando se termina esa relación con esa persona, con más personas, con mis hijos, obviamente yo estaba en un lugar muy delicado, muy crítico, económico, físico, porque acababa de salir de una cirugía donde estaba en cama, estaba quebrada totalmente, mis negocios quebraron, o sea, estaba de lo peor que podía pasarme en la vida, y yo sabía que necesitaba eso, yo sabía que necesitaba esta ayuda no humana. Entonces, a pesar de que yo ya desconfiaba de todo y de todos, desconfiaba de muchas personas, me habían herido, me habían lastimado, había sido abusada, había sido violentada, Entonces, yo sabía que lo humano no me podía rescatar, no me iba a rescatar.
Así que supe que tenía que aventurarme, iniciarme en ese camino de autoconocimiento, autosanación, con todo y miedo, con todo y incertidumbre, inseguridad, sentirme miserable, sentirme de lo peor, sentirme no digna, no valiosa, sin fuerza, sin ganas, sin deseos. Yo sabía, tuve que tomar esa decisión de decir, ya no tengo nada que perder porque ya lo perdí todo, así que lo único que me queda es aventurarme en esto. Entonces, esa es la segunda cosa que tú tienes que hacer para iniciarte en este viaje de transformación de tu alma, ¿sí? Que no nada más tenga que ver con un superar, que no nada más sea un resignificar, porque una terapia lo que hace es resignificarte mentalmente, que eso no está mal, obviamente se necesita resignificarte para que tú superes esta etapa de lo que estás viviendo. Entonces, eso no significa que esté mal, no está mal, solamente significa que yo te estoy invitando a que tú vayas muchísimo más allá de lo que es superar. Porque para sanar hay que comprender que todo lo que estamos vivenciando viene muchísimo antes. Dame un segundo, que estoy tratando de conectar otra vez en el live, a ver si me deja. Bueno, no me deja. Tú tienes que saber que antes de que tú llegaras a esa relación, antes de que tú llegaras a esa relación, antes de que tú vivieras lo que viviste, hay causas que te están llevando a eso. Entonces, tuve que iniciarme en este camino sola. Quiero que sepas que lo hice sola, ¿sí? Y sola me refiero sin que estuviera de la mano de alguien en un paso a paso. Claro que tuve ayuda, guía, hubo, que después te contaré cómo fue, pero lo primero es que sepas esto, ¿sí? Entonces, primero, que sepas que hay un plan divino. Segundo, que tienes que iniciarte en este camino. Tienes la capacidad, tienes toda la capacidad para que dentro de ti despierte toda esa sabiduría que te va a guiar. Eso tenlo por seguro. Lo tercero que yo empecé a hacer y que supe que tenía que hacer, porque es algo que yo ya, pues durante ya casi 20 años en ese momento lo había practicado y lo tenía muy claro en mí, era que tenía que aprender a trabajar con mi mente. Mi mente era uno de los factores principales que eran indispensables que yo necesitaba aprender a trabajar, la mente, ¿sí? La mente en todos los sentidos, en los dos aspectos, tanto la consciente, que es la racional, y toda esta mentalidad que tenía, y la contraparte o su opuesto, que es la mente subconsciente, que es toda esta mente no racional, lo que no razona, lo que no puede reflexionar, lo que no puede analizar. Esta mente subconsciente. Yo también tenía que trabajar en esta parte. Pero mi mente que tenía en ese momento, cuando estaba en ese caos, pues obviamente era un caos de emociones, era un caos de pensamiento. Tú sabes que cuando estás atravesando el duelo del divorcio, tienes un mundo de pensamientos de dolor, tristeza, rabia, ira, coraje, odio, desesperación, confusión. Eso te genera muchas emociones de lo mismo, obviamente también te genera muchas emociones así. Entonces, una de las principales cosas que yo sabía que tenía que practicar fuertemente era mi silencio interior. Yo tenía que practicar mi silencio interior. Entonces, mi silencio interior era aprender a bajar ese ruido de mi cabeza, para poder, obviamente, una vez que bajas el ruido de tu cabeza, obviamente tu emoción también empieza a respirar. Todas esas emociones de ira, odio, tristeza, depresión, coraje, miedo, todo eso empieza a tener un respiro. Entonces, una de las cosas importantes y primordiales para empezar a dar estos pasos fue mi silencio interior. ¿Cómo lograba mi silencio interior? Con la práctica de la meditación. Entonces, esa es la tercera cosa que me empezó a llevar de la mano en este camino. Este camino que yo empecé a transitar es un camino de transformación que tiene 3 etapas fuertemente. La primera de ellas es la etapa del caos, esa etapa que vive toda persona cuando vives esta separación o divorcio,
que en la alquimia, esa primera etapa de este caos que vivimos, es una etapa oscura, por eso nos sentimos de lo peor. Por eso sentimos el mundo que se nos rompió por completo, que no tenemos caos, muchos problemas afuera, con la expareja, con la familia, con el dinero, con nosotras, toda esta, pues esta oscuridad tal cual, es parte de este camino. En la alquimia le llaman, es esta parte de esta fragmentación, te fragmentas por completo, por eso sientes que estás rota, hecha pedacitos, que tienes todas estas emociones encontradas, que suben y bajan, que un día te sientes bien, otro día medio bien, otro día medio mal, otro día peor, las cosas no mejoran. Es esta fragmentación, se está fragmentando todo esto que hasta ese momento, antes de llegar a ese punto de ruptura, tú tenías sosteniendo. Es esta realidad que tenías construida. Entonces, es esta parte de oscuridad que te estás fragmentando. Imagínate que te estás metiendo en un horno, le llaman el horno alquímico, te metes en un horno y el fuego, ese fuego que es tu divorcio, tu ruptura, toda esa experiencia difícil, crítica, es lo que te está haciendo que tú sufras esta fragmentación, esta, de alguna manera se llama también como putrefacción, porque empiezan por una parte a salir a la luz esas partes oscuras de ti, heridas, dañadas, lastimadas, salen a flote, entonces empiezan a diluirse, a desbaratarse, por eso se siente demasiado dolor. Por eso se siente demasiado dolor, que no ves la luz, que no ves la puerta, ¿verdad? No ves posibilidades. Entonces, aquí es donde empieza el trabajo contigo. Este es un trabajo muy difícil, sin embargo, es altamente, ¿cómo te puedo decir? A la vez luminoso, porque a través de atravesar esa oscuridad tú empiezas a descubrir un mundo de cosas que tú antes no sabías que tenías, cosas bellísimas, empiezas a descubrir tu poder, empieza a brotar tu sabiduría, ¿sí? Empiezas a darte cuenta de esa parte de ti que tenías olvidada, que tenías abandonada y que está ahí y empieza a salir, es como esta cebolla, es como si fueras una cebolla que te empiezas a quitar capas y capas y capas y capas y empiezas a descubrir muchísimas cosas de ti que dices wow, ¿no? Empiezas a trabajarlas, a pulirlas. Esa es la primera etapa. Después viene una segunda etapa donde eso que estás trabajando contigo se empieza a purificar, empieza a convertirse, a transformarse y empieza como a hacerse más sutil. ¿Qué quiere decir, Pilar? Por ejemplo, toda esta tristeza, vamos a hablar por ejemplo de la tristeza, el odio, la rabia, el miedo, la desesperación, el coraje, que el querer vengarte, el querer maldecir, o sea, toda esa parte la empiezas a comprender, la empiezas a ver desde otro lugar, empiezas a ver que detrás de eso hay una lección. Detrás de eso hay una comprensión, detrás de eso hay un conocimiento que te está elevando a ti, te está elevando a descubrir de ti tus partes más nobles, más valiosas. Es cuando empiezas a descubrir que tú no eres todo aquello que te contabas, que tú no eres todo aquello que te has creído, que tú eres mucho más que eso. Empiezas a descubrir que tú no eres el personaje y eso empieza a develar de ti tu parte más bella, más amorosa, más comprensiva, más fuerte, más sabia, como te decía. Empiezas a diferenciar, empiezas a aprender a diferenciar muchas vivencias que tú has tenido que no comprendías para qué, las empiezas a entender y eso empieza a transformarte, haz de cuenta que te empiezas a desnudar, te empiezas a hacer como más ligera. Aquí es la parte donde empiezas a aprender a soltar al ex, a la situación, empiezas a entrar en un proceso de perdonarte a ti misma, en fin, empieza esta segunda parte. Después viene ya la última parte, la tercera parte, en donde es un proceso entre la segunda y la tercera parte, donde tú conectas con todo lo superior, tú conectas con esta divinidad, con la fuente, con el universo, con Dios, con la vida, con la tierra, con lo que tú crees, con esta divinidad,
Empiezas a conectar porque empieza a develarse tu yo superior. Esta parte sagrada de ti empieza a brotar, porque tú empezaste a conectar con eso, empezaste a abrirle la puerta, empezaste a abrirle camino. Entonces empiezas a conectar con esta parte divina de ti, empiezas a tener esta conexión, y cuando empiezas a tener esta conexión, todo en tu entorno comienza a transformarse, ¿sí? Cuando tú empiezas a tener esta conexión, tu alma empieza a tener esta transformación, donde empieza a tener esta elevación. Tu vida empieza a verse de otra manera. Empiezan, obviamente, a suceder cosas hermosas afuera. Empiezas a vivir milagros, cosas que tú creías no posibles, comienzan a ser posibles. Aquí es cuando se despierta fuertemente tu intuición, esa parte de ti, sobre todo como mujer, que a través de siglos y siglos y siglos de patriarcado que hemos vivido las mujeres, que nos ha llevado a estar calladas, silenciadas, a vivir esa parte de creer que tenemos que aguantar, soportar, permitir, que, en fin, empieza entonces a brotar de nuevo. Empiezas a conectar desde tu cuerpo físico empieza a tener esa conexión contigo misma. Es cuando empiezas a sentir que te tienes de nuevo a ti. Y no nada más te tienes de nuevo a ti, sino que tienes esta conexión con estas fuerzas etéreas, sagradas, invisibles. Es aquí cuando tu alma empieza a comprender esa lección. Cuando sabes ¿para qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Para qué fuiste puesta? ¿Para qué viviste esa experiencia? ¿Para qué estás viviendo todo ese dolor, toda esa dificultad, toda esa miseria, todo ese abuso, todo ese engaño? Tiene un para qué. Aquí tu alma ya comprende ese para qué. Y no nada más lo comprende, sino que tú ya eres portadora de un conocimiento profundo de ti, que te hace saber que tú estás siendo llamada, a despertar de ti toda una parte que tenías dormida y abandonada. Y obviamente esto está haciendo que afuera las cosas se empiezan a acomodar, empiezan a pasar milagros. Créemelo, mujer, soy testigo. Todo lo que yo te diga no es algo que me estoy inventando, no, soy testigo de ello. Y quiero que lo sepas, porque si tú estás viviendo estas cosas dolorosas, difíciles, críticas, ruptura, separación, divorcio, abandono, desamor, lo que haya sido, tú estás siendo puesta porque hay algo que te está llamando. Y te repito, desde un principio, como yo lo vivía, yo decía, algo en mi interior me está llamando. Yo ya no quiero guías, maestros, gurús, chamanes, nahuales, pseudo, no sé qué, ya no quiero eso. Yo descubrí que yo soy la medicina, que yo soy mi propia medicina, y lo descubrí desde lo femenino, desde esa sacralidad femenina. Si eres mujer, quiero que sepas que tienes ese llamado, esa sacralidad femenina. Después te voy a hablar de todo lo que la alquimia espiritual nos enseña, de esta energía femenina, de esta sacralidad femenina, de lo que has escuchado por ahí, a lo mejor en internet, de la sacerdotisa, la diosa, y de todos estos aspectos femeninos que abarcan todo este amor, ¿sí? Entonces, quiero que lo sepas. Por eso es el viaje del alma, porque en este viaje de la separación, del divorcio, del dolor y de todo lo que vivimos, vamos desfragmentando todo esto que nos tiene atadas a lo terrenal, lo que nos tiene atadas a lo racional, y entonces vamos pudiendo develar toda esta otra parte de nosotros, todo esto espiritual, todo este poder invisible, toda esta belleza femenina. No nada más belleza física, no, cuando digo belleza no me refiero a lo físico, aunque lo incluye, la belleza material, sino a esta belleza del alma y del corazón, de la conciencia. Entonces, bueno, aquí voy a detener un poquito, ya llevo 30 minutos, dije que iba a hacerlo corto y no me alargo, quiero que lo sepas, voy a recapitular. Los 3 puntos es: primero, quiero que sepas que hay un plan divino, ya existe un plan divino para ti,
existe un plan divino para ti que tú tienes que tenerlo consciente. Si no sabes cuál y que cómo lo hago, calma. Primero tienes que tenerlo claro y saber que lo que estás viviendo tiene un plan. Acuérdate que ese plan está hecho de muchas cosas que tú tienes que trabajar y descubrir. 2, tienes que iniciarte en este camino de autodescubrimiento, autoconocimiento, autosanación. Saber que tú eres tu propia medicina, que tienes que convertirte en esa buscadora, porque, ojo, déjame decirte que iniciar este camino es nunca terminar. Por eso no es nada más superar un divorcio, superar al ex, no. Yo te estoy invitando a que comprendas que es un camino de iniciarte en este viaje del alma en el que nunca terminas. Obviamente, en ese viaje, tu divorcio, tu relación va a quedar atrás, porque vas a caminar, vas a avanzar, obviamente. Va a ser esta lección que vas a dejar atrás, ¿sí? Pero es este caminar. Y tercero, lo primero que vas a hacer es empezar a trabajar con el silencio interior. El silencio interior que te va a permitir empezar a dar tus primeros pasos en este camino para que tú camines estas 3 etapas que te estoy hablando. La etapa primero de la oscuridad, de toda esa desfragmentación, de esa putrefacción, de esa disolver todo esto. Viene la segunda etapa de purificar, de elevar, de hacerlo más sutil, donde empiezas a encontrarte contigo misma, empiezas a conectar. Y la tercera etapa donde ya te mantienes ahí, donde ya te mantienes conectada por siempre, como dicen forever and ever. Siempre vas a estar conectada con esta fuerza sagrada, ¿sí? Esas son las 3 etapas. Y bueno, te quiero invitar a, si tú no sabes cómo iniciar el silencio interior, yo tengo un curso precioso que es aprender a meditar para tu corazón roto sanar. Ve al perfil ve al link que está en mi perfil, ahí está el curso. También si no quieres ahorita empezar con el curso, te quiero invitar. Tengo una guía gratuita preciosa que preparé para ti con una secuencia de videos que hice con todo mi corazón, donde te hablo del subconsciente, te hablo de este viaje alquímico del alma, más a profundidad, te hablo de qué es el silencio interior para que lo comprendas mucho mejor. Esa es una guía gratuita, totalmente gratis, que hice con todo mi cariño para ti. Ve al link en mi perfil, ahí te inscribes y te va a llegar a tu correo de manera gratuita esa serie de videos para que tú vayas teniendo un poquito más de conocimiento sobre todos esos temas que te estoy hablando, ¿sí? Así que me voy a despedir de ti, deja pongo mis lentes para ver, me voy a despedir de ti y te quiero agradecer que estuviste hoy aquí conmigo, ya me pasé más de los 20 minutos, fueron 30 minutos, gracias porque estuviste aquí conmigo, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y te invito a que estés al pendiente de mi próximo live, ¿sale? Así que feliz domingo, te veo pronto, bye bye.